Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Este sábado 6 de junio, ya estamos en el sexto mes también, el mes de junio del 2026. Ya estamos llegando a la mitad del mes prácticamente, del año, ¿verdad? Así que, queridos amigos, hoy la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Querido hermano, te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprueba, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír. Y apartando el odio de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio, pues yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. Queridos amigos, esta carta de Pablo a Timoteo es una carta magistral. Sé yo que, bueno, como a la ñandeña verecoa bella del mundo, esta y la secta, esta y la protestante, porque siempre dice, Dios, el Señor, en primer lugar, se tiene que manifestar. Ya es acá, upea la llana misión. Así que, aniguen de cristianos, hay ya ñetete, hemos beuge, hemos arambi que igual que ese es el evangelio, la buena noticia. Peñan de Yara y por amigos ya cueñan de humillan de ya que llegan a la ñaña por una parte. Pero, atención, dice que en esta situación en que vos tenés que sembrar a tiempo y a destiempo, arguye, reprueba, exhorta con toda magnanimidad y doctrina, dice, atención, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. La secta cuera protestante cuera no soportan la sana doctrina, es decir, lo que la tradición, la transmisión de una comunidad. ¿Por qué? ¿Y por qué queremos vivir de acuerdo a nuestros intereses? Hay que ser claro y sincero y llamar a las cosas por su nombre. Me pueden decir todo lo que quieran, queridos amigos, pero la sana doctrina que está predicando Pablo es justamente porque en su realidad dice, se rodearán ustedes con el tiempo de maestros a la medida de sus propios deseos. Entonces no, hay que actualmente 3, 4, 5 veces, que usted no me permite hasta abrir la secta y ahorita la protestantismo allá pues mondaje, entonces a ver, dice, hay que devolver, no, a veces ya colaborata la diezmos mía, entonces ya y por hace mío ya sana doctrina. Aquí entonces, como dice Pablo, digan sí cuando es sí y digan no cuando es no. Así de sencillo. Porque la definición de Dios es justicia. Se debe decir eso, queridos amigos. Es la justicia por antonomasia, ¿verdad? Y entonces van a venir esos que buscan sus propios deseos y de lo que les gusta oír simplemente, apartando el odio de la verdad, se volverán a las fábulas, te van a inventar cualquier cosa. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, allá va ese daina, cumple tu tarea de evangelizador del púlpito, ¿verdad? Hay que anunciar, desempeña tu ministerio. Y termina, queridos amigos, diciendo, porque yo también estoy a punto de ser derramado en libación. Usted dice la martirio. Usted dice la verdadero testigo como seguidor de Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.